Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo en el nombre de Jesucristo en esta hora de la mañana. Nos es muy grato dirigirnos a ustedes, hermanos y amigos, para compartir con ustedes un programa de orientación espiritual basado en la palabra del Señor, en la reflexión, algo que nos lleva a la reflexión en la vida cristiana. Para ello tengo mi Biblia abierta en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, el verso 29 hasta el verso 33. La palabra del Señor dice textualmente: también les dijo el Señor una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viendo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas empiecen a suceder, entended que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, amables oyentes y amigos que están conectados en la red por los diferentes medios de las redes sociales, muchas personas simpatizantes, les damos la bienvenida en esta mañana de escuela dominical en el nombre de Jesucristo, deseándoles muchas bendiciones de parte del Señor y compartir con ustedes un tema muy sencillo en la palabra del Señor, basado de la higuera, aprended la parábola. El Señor Jesús usó diferentes métodos en su pedagogía, entre ellos comparaciones muy sencillas, de modo que sus discípulos pudieran entender la parábola, y todo lo que está escrito prácticamente en el Evangelio de Lucas, entre otros, está estrechamente relacionado con el pueblo de Israel. Esto nos da un parte muy interesante a nosotros como iglesia de Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo tiene un programa diferente con el pueblo de Israel, pero basado en el orden del patrón de las profecías, como se conoce la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, es una guía, una brújula que nos orienta hacia el final de los tiempos. Y podemos ya observar la similitud o la simbología que hay en las palabras del maestro cuando dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando veáis que sus hojas empiecen a brotar, entended por vosotros mismos que el verano está cerca. Aquí, usando el Señor un lenguaje figurado de la higuera como el pueblo de Israel, del verano como el advenimiento de Cristo, y de hecho también su manifestación al pueblo de Israel. Es muy relevante en la profecía de Daniel y también en las diferentes profecías de Ezequiel, de Jeremías e Isaías. Por ejemplo, por citar algún caso, Isaías capítulo 66, versos 7, 8 y 9, donde en este orden un promedio de 1000 profecías o más se cumplieron en un acto relevante en la historia del pueblo de Israel. Estamos prácticamente refiriéndonos al día de la independencia del pueblo judío, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, cuando a las 4 de la tarde se firmó la independencia de la República de Israel. Las Naciones Unidas, con David Ben Gurión, ellos firmaron el acuerdo de la independencia del pueblo de Israel, y se cumple una profecía entre muchas más de Isaías 66, cuando dice la escritura: antes que estuviese de parto dio a luz, antes que viniesen los dolores dio a luz hijo. Verso 8 del capítulo 66. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá de una vez una nación, pues en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que he
hago engendrar e impediré el nacimiento, dice tu Dios. Esta profecía, que de hecho tuvo esa maravillosa cumplimiento, como muchas de otras profecías con relación al pueblo de Israel, que si tomamos como base de medir el tiempo, el reloj de la profecía está en todos los acontecimientos del pueblo de Israel, porque obviamente de hecho las escrituras son de origen hebreo, es un libro hebreo escrito para ellos, y de paso podríamos decir nosotros por accidente, lo que la Biblia conoce o enseña como por misericordia y gracia nos alcanzó a nosotros, que en cierta forma somos ajenos a los pactos y a las promesas que eran dadas al pueblo de Israel. Nos alcanzó la gracia y la misericordia del Señor, pero de hecho los acontecimientos y los pronósticos bíblicos que hay en el Evangelio de Mateo, de Lucas y otras escrituras más están relacionadas muy estrechamente con el pueblo de Israel. Y en la profecía o en la parábola de la higuera hay varios aspectos muy importantes. Uno de ellos es cuando estas cosas comiencen a suceder. Está hablando en términos generales de muchos acontecimientos, y realmente esto es muy importante porque es como el pronóstico, el preludio o la antesala de una serie de acontecimientos que sobrevendrán a la tierra. Y el número 2 es una señal que dejó el Señor, donde nos indican un periodo de tiempo muy estrecho, muy cercano con respecto a su segunda venida, o más exactamente al arrebatamiento de la iglesia. Cuando él dice en el verso 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces uno tiene que tomar el punto de partida cuando la higuera empiece a reverdecer. Se está refiriendo a la independencia del pueblo de Israel, que precisamente el 14 de mayo del 2018 celebraron los 70 años de independencia en el pueblo de Israel. Y de hecho está hablando de una generación. Ahora tendríamos que hacerle un análisis a las generaciones bíblicas, de qué edad, de qué tiempo consta una generación. Hay dos tipos de generaciones. Hay una generación que la conocemos como la generación cronológica, que nos mide el tiempo. La encontramos en el Salmo capítulo 90, el verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Entonces habríamos que analizar bien concienzudamente, bien detalladamente ese tipo de generación. Hay otro tipo de generación que es la generación biológica, que la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 1 verso 17, cuando el escritor dice, habla de 3 periodos de tiempo muy exactos, cuando está marcando este tiempo. Nos dice que acontecerá, o más bien de la manera que está en todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. De David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Allí hay 3 periodos de tiempo de 490 años cada uno. Esto habría que hacer una operación matemática con relación a 14 dividido, o más bien 490 dividido en 14, que nos da un promedio de entre 34 y 35 años, que es una generación biológica, porque a partir ya de esa edad empiezan otras generaciones. En cuanto a la parábola de la higuera, se refiere a la cronológica con respecto a la medida del tiempo del Salmo 90, verso 10.
Ahí encontramos dos fases de las generaciones, una de 70 y otra de 80. Obviamente que muchas personas no alcanzan a los 70 y otros pasan un poco de los 80, pero el patrón que mide el tiempo es 70 y 80. Como decíamos anteriormente, el pueblo de Israel celebró los 70 años de independencia en el 2018, 14 de mayo del 2018, y obviamente estará celebrando también los 80 aniversarios de la independencia en el 2028, es decir, que hasta allí terminaría esta generación. Pero las palabras que el Señor le dijo a Israel, no a la iglesia, sino a Israel, es que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que está hablando más exactamente es sobre el inicio de la semana 70 de la profecía de Daniel, que la conocemos más comúnmente en la Biblia como la gran tribulación, que tiene un periodo de dos fases, una de tribulación y otra de gran tribulación, cuando los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. Haciendo un pequeño comentario acerca de la actualidad, de la situación actual que estamos viviendo, pues realmente las escrituras en su totalidad se cumplen como está escrito. Por eso ya Isaías, el capítulo 24, el verso 10 lo dice, y muchas cosas que están pasando simultáneamente, unas tras de otras. Isaías 24, por ejemplo, nos pone en la actualidad de las cosas que están sucediendo y las cosas que habrían de suceder. Por ejemplo, Isaías 24:10 está profetizando: quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta del vino en las calles, todo gozo se ha oscurecido y se ha desterrado la alegría de la tierra. Por eso las ciudades y los pueblos en la actualidad se ven como una terrible desolación, la gente angustiada en medio de cuatro paredes, confinados allí, sin saber en qué momento esto pueda terminar. Y desafortunadamente las cosas no irán para bien al mundo, sino las cosas irán de mal en peor, porque cuando el Señor dijo: cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, entended que vuestra redención está cerca. Y no está hablando de la redención de la iglesia, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, está hablando de la restauración de Israel, que tiene 7 años, tendrá lugar 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, según el orden cronológico de las escrituras, o más bien escatológico, y donde el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar 7 años antes de la tribulación, porque la iglesia no puede pasar por la gran tribulación, porque tenemos muchas promesas de parte del Señor de que Él nos salvará de la ira que vendrá, y que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Y muchas cosas podemos ver aquí como preludio, mientras Dios prepara a su amada para el levantamiento y el encuentro final con ella en las nubes. Y a partir de ahí, entonces se contarían 7 años que después de la gran batalla de Armagedón, donde Israel tendrá que soportar 2 guerras muy fuertes, que es la guerra de Gog y Magog, registradas o profetizadas en Ezequiel capítulo 38 y 39, y también la guerra de Armagedón, que es la del capítulo 19 de Apocalipsis, donde millones de hombres y mujeres y guerreros van a perecer allí, donde la Biblia registra que la sangre subirá hasta el freno de los caballos, donde no habrán precedentes en la historia de guerra jamás conocida desde que haya existido la humanidad hasta ahora. Desde luego Israel tendrá que confrontar todas estas circunstancias, porque es la hora de la angustia, de la prueba de Jacob, cuando
el gran príncipe que está de parte de su pueblo, dice Daniel capítulo 12, verso 1, será quitado de en medio. Nosotros, pues con respeto lo digo, equivocadamente hemos dicho que el anticristo no se manifiesta porque algo al presente lo detiene, que es la iglesia. Quiero decirle que el anticristo no le tiene miedo a la iglesia ni a nadie. Solamente el pueblo de Israel está protegido por el arcángel Miguel, que es el ángel guardián que protege a Israel. Y por eso Dios ha cuidado y ha protegido a Israel, ha sido sostenido hasta el día de hoy. Pero cuando ese príncipe guardián sea quitado, sea levantado, entonces entrará el anticristo y se cumplirá la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esto es en cuanto al cumplimiento de esa profecía de la semana 70 de Daniel, que es muy probable que empiece con el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia creará un vacío enorme, también sin precedentes en la historia, donde miles de hombres y mujeres correrán por las calles desesperados, como dice el profeta. Irán de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán, y no obstante la palabra, sino también buscando a sus seres queridos. Los padres desesperadamente buscarán a sus hijos, los hijos buscarán a sus padres, el esposo buscará a la esposa y viceversa, porque será un día o un tiempo de terrible confusión. Y este desorden mundial dejado por la desaparición de la iglesia será algo que marcará la historia en el mundo de un día antes y un día después de. Y no solamente la desaparición de la iglesia, sino también muchos acontecimientos que tendrán lugar muy seguidamente en muy poco tiempo. Todas estas cosas que estamos viendo y que están por suceder, cosas que realmente nos horrorizarán a muchos, son los acontecimientos de lo que dijo el Señor cuando estas cosas comiencen a suceder. Erguíos y entended que el reino del Señor está cerca. Así, mis amados hermanos y amigos, quiero dejar esta reflexión con ustedes y decirles que el tiempo está muy cerca. Si usted hace un análisis de las generaciones que analizamos de los 70 a los 80 años, ya nos queda muy poco tiempo. Del capítulo, o más bien del año 18 al 28 tenemos 10 años, ya llevamos 2 años, y en ese espacio indicó el Señor que sería el cumplimiento de esa generación. No pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que nosotros no podemos precisar ni día, ni hora, ni fecha, pero el tiempo lo indicó el Señor más o menos en estos tiempos. Puede ser 2020, 2021, 2022. Dios es soberano, Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra, pero Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. De la higuera aprended la parábola.